Bueno, bienvenidos a otra conversación. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en nuestros días, el liberalismo, un liberalismo para el siglo XXI. Y para ello contamos nada más y nada menos que con un murciano como es Juan Ángel Soto. Juan Ángel Soto es director de la Fundación Civismo. Os animo a echar una ojeada a su página web y a su proyecto. Vais a tener el link en la descripción. Y le conocí por docencia en la Universidad de Navarra. Él estaba dando un curso como profesor invitado en el grado de Filosofía, Política y Economía, que yo también comparto allí docencia. Y la verdad es que mantuvimos una conversación súper interesante sobre el liberalismo, sobre sus límites, sobre las distintas acepciones que hay de lo que es ser liberal, y le invité y muy generosamente ha aceptado a mantener esta conversación para ver si intentamos poner un poquito de orden en todo este marasmo de ideas, de conceptos y de confusiones también. Bienvenido, Juan Ángel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Nada, es un placer estar aquí. De murciano a murciano, ¿eh? Y tiro por donde Exacto, toca falta. exacto. Y Y eso une mucho, ¿eh? eso une muchísimo, es verdad, nuestra patria chica. Y nada, pues eso, tratando de a ver si conseguimos poner orden en nuestra casa, por así decirlo, ¿no? Pues vamos a ello, Juan Ángel. Oye, vamos a ver, todos estos ismos que tenemos en el siglo, comenzando el siglo XXI, ¿no? Ujú. Asociados al liberalismo. Se entiende que vivimos en sociedades liberales. Pero claro, este concepto de liberalismo o incluso el mismo de libertad está bastante contaminado, ¿no? Y tiene muchas acepciones. Entonces, yo lo primero que te preguntaría por introducir un poquito el asunto es, bueno, todo esto del liberalismo, liberalismo clásico, comunitarismo, republicanismo, libertarismo, en fin, todos estos ismos, ¿qué tienen en común o de dónde nacen? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tú cómo lo explicarías? Para que alguien entienda qué es el liberalismo hoy en día, de dónde viene o hacia dónde va. Bueno, ahí es nada. Qué difícil, qué difícil. Bueno, en primer lugar, los sismos son peligrosos, en primer lugar. Hay mucha confusión al respecto, ni siquiera yo creo que la literatura académica termina de aclararse del todo. Bueno, vive y pervive gracias ¿no? a la discusión filosófica sobre estos asuntos terminológicos o conceptuales. Eh, Me has hecho varias preguntas, vayamos una a una, ¿no? En primer lugar, a mí me gusta disociar lo que es una filosofía política de lo que es una ideología, que es lo que habitualmente se verbaliza como esos ismos, ¿no? Nacionalismos o populismos, em, comunismos, ¿no? Fascismos, etc. Hay algunos de estos sismos que tienen, pues, que se discute, ¿no? Pues si se trata verdaderamente de una ideología o no. Por ejemplo, el populismo. Pues hay una parte muy importante de la literatura que dice que efectivamente es una ideología, lo llaman una ideología fina, ¿no? Ahí Sí, tenemos delgada, sí, se ha eso traducido más es, como delgada, al menos la literatura que yo he postulada, eso consultado. es. Y otros que, sin embargo, y yo suscribo, por ejemplo, esta segunda corriente, que lo perciben más como un estilo político. Ya, eh, Benjamin Moffitt y toda esta gente, que lo conciben más como un estilo político. Pero bueno, los ismos suelen ir de la mano de las ideologías. Y el liberalismo cada vez más, y esta es mi impresión, desde civismo y no tan en profundidad como tú, pero también desde el mundo académico o la universidad, se percibe y se defiende como si de una ideología se tratase. Y esto puede llevar a una serie de, bueno, en primer lugar, de confusiones conceptuales, en mi opinión, y en segundo lugar, de una serie de implicaciones prácticas, pues negativas. Entonces, en primer lugar, sería ver, ¿se trata de una ideología? ¿Se trata de una filosofía política? ¿Y cuál es la distinción entre ambas? No sé si... Me gusta esta idea porque efectivamente, ¿no? Eso también ha pasado, por cierto, con, en fin, ideologías mucho más antiguas, bueno, no tan antiguas, ¿no? Como el marxismo, que también de la, digamos, filosofía política de Marx se hizo toda una ideología con la que, por cierto, Marx, en fin, algunas de las cuestiones que hicieron bajo la bandera del marxismo, pues estaría, en fin, si levantara ojo de la tumba, estaría aterrorizado, ¿no? De lo que se hizo en nombre de su doctrina. Entonces, bueno, efectivamente, la filosofía política frente a ideología. Abunda en esta idea que me parece muy interesante. Bueno, yo creo que sin entrar en demasiada sofisticación, podríamos decir, la ideología se caracteriza especialmente por requerir o exigir casi, ¿no? De los que la suscriben, una lealtad absoluta. Es decir, es algo no totalitario, sino totalizante, algo muy Ujú. monolítico y esa- exige una cierta exclusividad, podríamos decir. Entonces yo habitualmente cuando
no sé, pues alguna persona dice, no, pues yo soy marxista, por ejemplo, soy comunista, pero soy cristiano. Entonces yo digo, un segundo. Puede ser un buen cristiano y un muy mal comunista, o un buen comunista y un muy mal cristiano. Pero es verdaderamente difícil, en un plano teórico, estamos hablando de un plano teórico, ser bueno en ambas cosas. Entre otras cosas porque, valga la redundancia, esa ideología no informa, al contrario, que una filosofía política, cómo ha de conducirse uno, ¿no? Cómo ha de llevar a cabo su vida en sociedad, en la esfera pública, que podríamos decir, sino que entra en el plano privado, por supuesto, en el plano familiar, en el plano de las relaciones interpersonales, pero también en el plano que podríamos decir de todo ya no espiritual, pero sí de todo el sistema de valores y principios, ¿no?, a los que nos adherimos. Y Ujú. en ese aspecto, el liberalismo es mucho más light, podríamos decir, en el sentido de que, por lo menos conceptualmente hablando, y si nos remontamos a sus orígenes, entra en cómo hemos de, pues, conducir nuestras vidas en la plaza pública. Pero no va más allá, precisamente porque uno de los, ¿no?, de los non plus ultra del liberalismo es, pues, no entrometerse en las diferentes concepciones de la vida buena de las personas, ¿no?, en los diferentes planes vitales. De ahí que una definición estándar, no demasiado académica, pero una definición estándar, no cabe duda, del liberalismo sea ese respeto irrestricto de los planes de vida ajenos, ¿no? ¿Cómo caracterizarías tú el liberalismo? Ahora entraremos en matices, ¿no? Porque hay muchos tipos de liberalismo o acepciones o matizaciones sobre lo que es ser liberal en el siglo XXI. Pero, ¿tú ves alguna pauta común o algo que compartan todas estas formulaciones del liberalismo o alguna que te convenza especialmente y que pueda caracterizar un poquito de qué estamos hablando para situar a la audiencia que a lo mejor no está tan implicada en estos temas y estas reflexiones? Sí, yo creo que el liberalismo pone énfasis muy, muy especialmente, y eso es lo que la distingue especialmente a esta filosofía política de otras, ¿no?, competidoras o complementarias, sobre el individuo. Realza, ¿no?, ensalza la importancia del individuo. No de la persona, que esto nos llevaría a otro tipo de discusiones, pero sí del individuo, eh, elevándolo por encima de lo que podríamos denominar el colectivo, la tribu, la comunidad, que no es necesariamente lo Ujú. mismo que los dos anteriores, etcétera. Eh, y luego lo sitúa, lo ubica como también el centro, no ya el centro en general, sino el centro de la vida política. Eso por un lado. Y luego lo que tiene de especial el liberalismo, me parece a mí, en sus orígenes y a día de hoy. Lo que es verdaderamente sexy y atractivo del liberalismo es la concepción del hombre que tiene. Lo que sucede es que, a mi juicio, y cada vez más, conforme uno va profundizando pues, en la cuestión, es que es una concepción del hombre que no se corresponde con la realidad. Ujú. Porque es lo que, por ejemplo, pues, John Rawls denomina ese unencumbered self, ¿no? Lo llama también free floating individual, ¿no? Un ser desasido de todo tipo de lazos y ataduras, de sesgos, de prejuicios, etcétera, y prácticamente un hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Pero esto, Esto perdona, Juan Ángel, ¿a qué te refieres con que es sexy? Me ha gustado la expresión, pero sí, es atractivo. Yo creo que es el verdadero atractivo del liberalismo y por el que mucha gente se enamora de esta filosofía política hasta tal punto que incluso empieza a sacarlo a relucir como si de una ideología se tratase, en el sentido de que se produce una cierta, más que enamoramiento, radicalización, podríamos decir incluso. una adhesión emocional de algún Sí, tipo, sí. efectivamente, esa realización, podríamos decir en sentido amplio, de que nuestro destino está en nuestras manos, que somos dueños de nuestra vida, que, que debemos, ¿no?, además, debemos esforzarnos por ejercer nuestra libertad y, por supuesto, asumir las responsabilidades de nuestros actos. Y esa característica fundamental que has definido, que luego en parte has criticado, ¿no? O has limitado, y dices, bueno, pero ahora hablaremos de la comunidad, ¿no? O de ese otro aspecto en donde quizá hierra ese individualismo, ¿no?, que caracteriza a las posiciones liberales. Pero esto realmente era, o sea, esta crítica que has hecho o que has ya deslizado desde el principio a una concepción excesivamente individualista de ciertas posiciones liberales, como efectivamente la de Rawls, esto, en tu estudio, en tu reflexión sobre estos asuntos, ¿tú lo detectas también como una carencia desde los inicios del pensamiento liberal? Sí, yo no creo que sea una carencia. O sea, más que una crítica, o sea, la crítica individualista es una crítica más instrumental, si se quiere, en el sentido de que hay una serie de ramificaciones
de ese resultado, Ujú, o de la concepción del individuo como destino, como meta. Mi crítica es un poco distinta y yo creo que más gruesa, y es que la concepción del hombre como ese individuo atomizado, por así decirlo, ujú, es errónea desde su propio punto de partida porque no se corresponde con la realidad en el sentido de que ahora entraremos, ¿no?, en la cuestión comunitarista de que no pone en valor la importancia de la comunidad y no pone en valor también la inevitabilidad de la comunidad, en el sentido de que todos tenemos una serie de sesgos, a cierto punto somos producto de nuestras circunstancias y no nos hacemos a nosotros mismos eh, hasta cierto punto. A partir de, ¿no? Hay elementos que sí, por supuesto, que dependen de nosotros, pero hay otros que no. Y todo lo que se desprende de ello, ¿no? ¿Qué tipo de cosas necesitamos en ese sentido? Necesitamos la comunidad, algunos también lleva el debate de necesitamos al Estado. Este es otro punto que me gustaría sacar a relucir. Y esto no se corresponde con la teoría política liberal, pero sí con la práctica habitual a día de hoy. Y es la concepción de libertad en una dimensión negativa, casi exclusivamente. La libertad, ahí tenemos a Isaiah Berlin, ¿no?, hablando de la libertad ujú, negativa, especialmente, la libertad positiva, de libertad de no intromisión o no coerción o no coacción, de que me dejen en paz, básicamente. Ese respeto irrestricto del que hablábamos antes de los planes de vida es que a uno le dejen tranquilo. Claro, pero hay toda una dimensión de libertad positiva que la verdad es que no tengo una explicación. No sé si la literatura mayoritaria ha decidido consciente o inconscientemente omitirla. No sé si es un melón que no conviene abrir porque lleva una serie, ¿no?, formula una serie de preguntas cuya respuesta, no cabe duda, es muy difícil, porque la libertad positiva es la libertad para. Pero claro, eso lleva, por ejemplo, a una pregunta que es libertad para actuar conforme natura. Eso lleva a la pregunta de cuál es la naturaleza humana. Y ujú. entonces, ¿qué es lo que nos corresponde según nuestra naturaleza y en lo que habríamos de enfocar ese ejercicio de nuestro libre albedrío, la libertad? Otra cuestión es, por ejemplo, hablábamos antes del Estado, ¿no?, que cuando hablamos de no intromisión o el liberalismo, pues concibe un Estado muy reducido. Los libertarios dirán que un Estado mínimo, ¿no?, Nozick, Ujú, etcétera. Otros dirán, los anarcocapitalistas, que no haya Estado y punto. Es claro, es muy fácil irse a una persona que vive en un país, en un Estado fallido, que se dice, y decirle, no, eres libre en un sentido negativo, haz con tu vida lo que quieras, ¿no? Claro, pero necesitamos una serie de herramientas, de condiciones, un entorno propicio en el que podamos desarrollar nuestro plan de vida, nuestro proyecto vital. Y para eso, pues no cabe duda que a lo mejor se necesita el Estado, que ayuda al que no tiene ninguna otra red de apoyo, al que está desamparado, o necesitamos a lo mejor ya no el Estado, sino que nos vamos de nuevo a la comunidad. Entonces, eso parece que el liberalismo no está demasiado cómodo con esa dimensión de libertad positiva que yo creo que hay que poner en valor, porque no basta con esa libertad de, sino que conviene profundizar sobre la libertad para. No sé qué opinas tú al respecto, me Sí, encantaría. no, no, totalmente de acuerdo, porque efectivamente una de las líneas, ¿no?, críticas con esta versión del liberalismo, vamos a llamarlo, por poner un paradigma, el de Rawls, ¿no?, rawlsiano, en el que el individuo, como bien has dicho, queda reducido pues a una, en fin, un átomo en medio de una nada, en el que las vinculaciones sociales quedan en suspenso. También, por salvar o romper una lanza a favor de Rawls, simplemente como metodología para establecer los principios de justicia, de igualdad, etcétera. Es decir, bueno, vamos a suponernos como seres perfectamente racionales, capaces de tomar decisiones incluso sin sesgos, cosa que, como tú dices, bueno, es mucho suponer. Ya, eh, ya hay dos presuposiciones que a mi juicio no son realistas. Uno, que somos perfectamente racionales. Eso no es Eso cierto. es. Lo segundo es que efectivamente vivimos en la asepsia valorativa, ¿no? Entonces no tenemos ningún tipo de sesgos ni Hombre, a lo mejor con algún ejercicio de yoga o alguna, en fin, plantita especial, uno pueda llegar a esa especie de posición originaria en buenas condiciones, ¿no? Pero es verdad, bueno, más allá de las bromas, ¿no? Esto es una metodología para intentar explicar cómo deberíamos decidir acerca de si a este hay que darle más o a este hay que darle menos. Oye, busquemos una manera de proceder que no tenga en cuenta mis preferencias personales, mis sesgos individuales o de mi comunidad a la hora de decidir sobre el bien común. Bueno, una metodología que puede tener sus sesgos, ¿no? Pero efectivamente, esta visión un poquito individualista, rawlsiana, que luego, pues bueno, por exceso de interpretación, pues todo este
esta práctica libertaria, ¿no? Todo el libertarismo lo que ha hecho precisamente ha sido llevar esto hasta sus últimas consecuencias y esta consideración del hombre está muy eh, en forma pura en su concepción de lo que es y por eso el Estado y todo lo que tiene que ver con la comunidad pues queda reducido prácticamente a la nada. Y en ese sentido la libertad de y la libertad para, ¿no? Libertad negativa y libertad positiva me parece que es una línea, evidentemente, muchos autores hay que podríamos citar, en donde se pone en cuestión algunos de estos presupuestos o aproximaciones liberales. De hecho, no sé qué opinarás tú, pero el liberalismo clásico, ¿no? De Adam Smith, Mill, etcétera, hombre, nace en un contexto específico como reacción a cierta situación. A lo mejor nos quieres contar tu opinión al respecto, y en realidad no rompía tanto con la comunidad ni con ese contexto social que habilita la acción humana, aunque sea subjetiva. ¿Esto cómo lo ves tú? Sí, Tú has yo estudiado creo, también los clásicos y demás. yo creo que has dado en varios, no en uno, sino en varios clavos. Em, por un lado, igual que he mencionado antes, que quizá la reflexión sobre libertad positiva ha sido poco omitida o quizá, bueno, un poco desplazada dentro de la literatura eh, académica y de otra índole sobre la filosofía política liberal, creo que también lo ha sido toda la reflexión o falta de reflexión sobre la comunidad. Porque no faltan lecturas, sobre todo en los orígenes. Es decir, recordemos que Adam Smith, todo el mundo cita La riqueza de las naciones, pero 20 años antes publica, y lo publica antes porque le da más importancia, la teoría de los sentimientos morales, Exacto. en la que precisamente pone en valor la importancia de la comunidad. Entonces nos hemos quedado con el Adam Smith del egoísmo, es lo que mueve, ¿no? Es la acción detonante de la mano invisible y lo que mueve el mercado y lo que conduce a la prosperidad y demás, y hemos omitido, por malicia o ignorancia, no lo sé, eh, esa parte que pone en valor la importancia de la comunidad. Y así podríamos ir a muchos donde se detecta, a lo mejor no nos podemos catalogar como liberales o liberales clásicos, pero no cabe duda que hay un aroma de libertad que es común a estos que sí que los encumbramos siempre como padres de esta filosofía política. Por ejemplo, Tocqueville, que pone muy en valor la importancia de la comunidad. Eso por un lado. Y luego, pues esta gente yo creo que lo tenía más claro que nosotros. Ahí conviene hacer un poco de reflexión en el sentido de Volver a los autores siempre es bueno, a los hacer clásicos. los deberes, efectivamente, y usar los libros para algo más que para calzar mesas. Y luego conviene también recordar que, claro, cada filosofía política, o incluso iría más allá, cada ideología, muy especialmente, de hecho, en el caso de las ideologías, nacen en un contexto histórico y en unas circunstancias muy determinadas. Entonces, el liberalismo nace en una época donde hay un antiguo régimen, un tercer estado, hay una nobleza, hay una burguesía, pero muy incipiente. Desde luego, no hay sistemas políticos democráticos, estamos hablando de monarquías. Entonces, nace como una reacción a esa suerte de autoritarismo y a esa suerte de desigualdad ante la ley. Había una desigualdad de facto en cuestiones Ujú. materiales y económicas, pero también de jure, ¿no? Había toda una serie de fueros, de privilegios para ciertas personas y no así para otras. Entonces, de ahí que sea tan revolucionario en su momento. Y esto nos lleva, si me lo permites luego, a hablar de la inspiración cristiana de este tipo de concepciones de igualdad. Em, entonces, nace como una reacción a un cierto autoritarismo, igual que el comunitarismo nace como una reacción, respuesta, alternativa a ese exceso que cree ver de individualismo en el liberalismo, ¿no? Eso por un lado, en cuanto a aquella época. Por eso conviene estudiar las cosas en su tiempo y forma. Y luego, otro elemento fundamental a mi juicio es que el liberalismo nace en una sociedad quizá menos cívica, pero no cabe duda más virtuosa. Háblame de esto de la virtud, me parece interesante, porque Sí, una de las, digamos, aproximaciones desde el comunitarismo, ¿no? Otro ismo, bueno, los comunitaristas que, bueno, ellos mismos quizá no se definen así, los hemos definido quizá más desde la academia y desde la retrospectiva que hacemos, pero muchos comunitaristas,
Ellos en sí mismos se entendían como liberales, muchos de ellos. La matización que hacen va en esta línea, ¿no? El nombre mismo lo dice, volver un poquito a considerar la comunidad. Y en esa comunidad el tema de la virtud es muy importante y es muy interesante. Entonces, ahí, ¿cuál es tu posición? ¿O qué tienes que decir al respecto? Ya lo has sacado, te tiro de la lengua. Ahora me lo como. No, pues varios asuntos. Y aquí quizá toquemos temas no tan políticamente correctos, ¿no? Pero varios asuntos. Uno es que, como decía, era una sociedad quizá menos cívica, aunque podríamos también defender el caso de que era más cívica que la actual, pero en el sentido de que había menos, la tasa de homicidios era inferior y ese tipo de cosas, ¿no? Pero por ejemplo, era un mundo donde pues, había muchas personas que le daban una grandísima importancia hasta el punto incluso de dar su vida por la palabra dada. Es decir, honor a la verdad. Esto es algo que en este mundo posmoderno en el que nos ha tocado vivir es algo que para nosotros está a años luz de distancia, ¿no? Donde la prueba testifical en juicio pues, no habría de tener prácticamente ningún valor, ¿no? Salvo que hubiese otros documentos o vídeos o demás que lo acompañasen. Porque mentimos como bellacos. Esto está al orden del día. Unos más que otros, Unos ¿no? más que otros, unos más que otros. No os estoy metiendo en ese saco. Yo creo que nos esforzamos por vivir no solo una vida larga, sino una vida noble, que diría Seneca. Pero, pero claro, esto cambia completamente los esquemas. Porque cuando el liberalismo dice que respetemos los planes de vida ajenos, lo hace pensando en una, por así decirlo, en una muestra o en un abanico de posibilidades muy acotado, muy tasado, mucho menos heterogéneo que lo que tenemos a día de hoy en nuestras sociedades abiertas, ¿no? En las democracias liberales, en las que yo creo que tenemos la suerte de vivir. Lo mismo podríamos decir de la dimensión religiosa o espiritual. Es decir, cuando hablamos de los diferentes planes de vida, eh, incluso los teóricos, ¿no?, de esta filosofía política, para ellos era una evidencia la existencia de Dios. A día de hoy no es una evidencia, ni mucho menos, ¿no? De hecho, cuando Adam Smith habla de la igualdad de la mujer, por ejemplo, dice en sus escritos que esto se debe a la inspiración cristiana. Es decir, al final, la igualdad entre hombres ante la ley es la igualdad de las criaturas ante su creador común. Por eso también se pone en valor, por eso la igualdad ante la ley del liberalismo, siempre conviene añadir el apellido ante la ley, esa es la maravilla de la democracia, que no siendo iguales nos trata como si lo fuéramos, ¿no? Es una igualdad en dignidad. Por eso la Declaración de los Estados Unidos dice que sostenemos estas verdades como evidentes, ¿no? Y una de ellas, que todos los hombres son creados libres, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Y eso no era solo una forma de escribir de la época, era una convicción generalizada de la época, de que existía un creador. Pues claro, el mundo ha cambiado mucho. Cuando hablamos de los, ¿no?, de los diferentes planes de vida, la muestra se ha ampliado muchísimo. Entonces habría que ver qué tienen que decir estos clásicos sobre esos nuevos planes vitales, por así decirlo, ¿no? Y si estarían tan de acuerdo con su respeto irrestricto o no. Entonces es otro, ¿no?, un elemento muy importante. Pero bueno, entonces ahí hemos tocado el tema de la virtud, hemos tocado incluso la dimensión religiosa y todo esto habla, ¿no?, de esa diferencia, me parece, de parecer entre, entre el liberalismo de entonces y el liberalismo de ahora. En cuanto a la virtud, claro, la virtud es un mecanismo mucho más interesante en tanto en cuanto se considera como un algo objetivo, Ujú. no es subjetivo, no va en función de la percepción de cada cual, y la posición social se gana o se pierde conforme a la virtud. Que esto podemos entrar en críticas, estamos hablando ya de la vertiente comunitarista, que es para lo que lo has mencionado. Podríamos entrar en críticas, pero no cabe duda de que es una forma de operar mucho más fácil, hablamos en ámbito puramente instrumental, que, por ejemplo, todo lo que vivimos a día de hoy con respecto a la política identitaria, sobre la que Sí. tú y yo hablamos hace poco, ¿no? Donde es verdaderamente difícil saber cuál es el papel y la posición que uno tiene en sociedad. Porque no va en función de su virtud, sino que va en función de su virtud Ciertos rasgos en compartidos, sí. en función de su interlocutor en cada momento. Y no solamente de su interlocutor en cada momento, sino lo que se presupone socialmente
que está por encima o por debajo en cada momento de esa jerarquía de esa prelación en este caso, de identidades. Una identidad sexual, una identidad racial, etcétera. Oye, Bueno, pues no sé si me han dado por las ramas. Me encantaría saber también qué opinas sobre todo este asunto del no, yo, liberalismo y la virtud. pues mira, es un asunto que me parece que es uno de los grandes temas en los que tiene que profundizar efectivamente toda perspectiva liberal. Es decir, hasta qué punto ese contexto virtuoso, socialmente entendido en términos clásicos, ¿no? De virtud social, es condición necesaria para un adecuado desempeño de la subjetividad, de la individualidad o el despliegue de la libertad humana. Me parece que este es un poco el punto de reflexión donde ahora mismo están basculando la mayoría de interpretaciones y criterios en torno al liberalismo. Bueno, ese y otro con el que, en fin, ya llevamos casi vamos a hacer la media hora que nos habíamos comprometido a no intentar superar. Probablemente no cumplamos esa promesa, pero bueno, el último asunto que de manera natural esto lleva porque la otra interpretación o la otra discusión me parece que yo detecto en las distintas lecturas y autores contemporáneos de hoy en día sobre el liberalismo es que está abocado a su desaparición. Es decir, recordamos, ¿no? La época de Fukuyama y su fin de la historia, ¿no? Han pasado, bueno, un par de décadas o quizá más, en el que digo, bueno, superada la etapa comunista, esa ideología, ahí sí, efectivamente no había una distinción entre ideología y filosofía política probablemente, ¿no? El liberalismo como ideología ha triunfado en la vida práctica, históricamente, frente a la aspiración contradictoria del comunismo, ¿no? Bueno, aquello tampoco parece haberse cumplido del todo, ¿verdad? Y ahora casi nos estamos planteando si es que estamos ante el fin del liberalismo y una serie de relaciones internacionales, una especie de superestructura, ¿no? En donde las cosas no sé si van a ser tan liberales como no. Ahí tenemos el gran reseteo, ¿no? Que algunos, en fin, lo ven con Mm, gran espíritu crítico, como en fin, al final es una especie de oligarquía, ¿no? Que está configurando el nuevo orden mundial y donde la visión liberal no sé si tiene mucho que decir o no. Entonces, bueno, me parece que son las dos líneas de reflexión ahora mismo. Realmente necesitamos ese contexto social conducente a la virtud pública para poder desplegar adecuadamente nuestra libertad. Dentro de la perspectiva liberal está discutiéndose este asunto, me parece. Y luego, ya saliéndonos de los convencidos liberales con las matizaciones que queramos dar, si es que estamos ante el principio del fin de ese sueño liberal que efectivamente comenzó hace ya un par de siglos y que a lo mejor se está agotando. Sobre esto segundo, ¿cuál es tu visión o tu idea? Sí, pues no, me parece muy interesante este punto. Yo solamente voy a dar un pequeño paso atrás, pero porque tiene sentido, ¿eh? Para lo que le sigue. Cuando hablamos de que la muestra, por así decirlo, de concepciones vitales se amplía, esto lo vemos a día de hoy, y cada vez más, y además no tenemos claro ya a qué le damos más importancia, si al, si al Dios al que oramos o al tipo de música que nos gusta, porque tampoco está claro a qué se le da prioridad. ¿A la raza, al sexo, a la orientación sexual? ¿Qué es exactamente lo más importante? Esta ampliación de la muestra hace que sea cada vez más difícil dos cosas, que son las dos virtudes, porque las llaman así, a mi juicio no son virtudes, pero las dos virtudes más importantes del liberalismo. Una se predica del Estado y la otra del ciudadano. La del Estado es la virtud de la neutralidad, neutralidad con respecto a las diferentes concepciones de la vida buena de las personas. Claro, pero una vez más, cuando se habla de neutralidad hace 3 siglos, es una neutralidad con respecto a una muestra mucho más reducida y mucho más homogénea. De hecho, a nuestro juicio, mirándolo desde el tiempo presente, nos parecerían todas las concepciones prácticamente iguales. Serían diferentes aromas, pero prácticamente iguales. Ahora las diferencias son mucho más gruesas. Entonces, esa neutralidad cada vez es más difícil. Podríamos discutir, y yo lo suscribo, de que esa neutralidad es una imposibilidad tanto teórica como práctica. Siempre lo fue, pero quizá todavía más ahora. Y en segundo lugar es la virtud de la tolerancia. Es decir, cuando decimos que debemos de tolerar o respetar, pero bueno, el respeto irrestricto realmente lo que habla es de la virtud de la tolerancia. Entonces, es tolerar los diferentes planes de vida. En su momento se pensaba que no íbamos a llegar a la tolerancia, en el sentido de que íbamos a llegar a partir del respeto, porque los diferentes planes de vida son verdaderamente similares, ¿no? Hay una serie de puntos comunes
y de una base común sobre la que construir. Hay un proyecto de país, de nación, de pueblo, de lo que sea, ¿no? De comunidad, de comunidad. Claro, cuando las divergencias son cada vez mayores, casi insalvables, o son percibidas así, entonces vamos directamente al término de la tolerancia. A nadie le gusta que le toleren. Entonces, si esa es la virtud reina de las sociedades abiertas, tenemos un grave problema. Porque no es lo mismo decir me encanta el helado que tolero el helado. De hecho, significa exactamente lo contrario. Es no me gusta, ergo lo tolero. A nadie le gusta que le toleren. A él como persona o el plan vital que ha elegido llevar a cabo, él y los suyos, ¿no? Su familia, imaginemos. Ujú. De hecho, lo que vemos muchas veces son reacciones a, a ese conformismo que me parece muy pobre, me parece verdaderamente muy pobre, de la tolerancia. Es decir, el Día del Orgullo X, por ejemplo, el orgullo gay, no es un ejercicio de tolerancia, es un ejercicio de celebración. Exige mucho más que la tolerancia, ¿no? Al resto de la comunidad. Podríamos entrar a discutir si eso habría de tener cabida o no en un plano político-filosófico, pero no cabe duda de que se resquebraja ese principio de neutralidad por parte de la administración pública que financia ese tipo de iniciativas y se resquebraja el principio de tolerancia porque ni esos colectivos hacen un ejercicio de tolerancia, ni la gente que disfruta o sufre ese tipo de manifestaciones se está conformando con la tolerancia, se le está exigiendo mucho más. Se le está exigiendo el respeto y, si me apuras, la celebración, ¿no? La adhesión a Sí. ese tipo El de reconocimiento, yo he a ese hablado de tipo de eso como elección, que es una reconocimiento. elección vital. Bien, eso por un lado. Entonces, todo esto se resquebraja. Yendo al panorama internacional. Claro, aquí hay un autor que a mí confieso que me gusta mucho, que es Niall Ferguson, historiador, que dice que esto del orden liberal internacional, para empezar, habría que verlo también con una perspectiva crítica. Yo ya pido disculpas, ¿no?, de ser quizá tan crítico. Y es que realmente el orden liberal internacional ni fue demasiado ordenado, que llamamos orden cuando hay ausencia de conflictos, cuando no hay una cierta armonía, y decimos que comienza esto en la Segunda Guerra Mundial. Porque, claro, la Guerra Fría es fría entre las dos grandes superpotencias, pero es muy calentita para el resto del mundo. Hay guerras en África subsahariana, en la América Latina, en el sudeste asiático. Hay guerras incesantes, ¿no? Entonces, eso de que fue ordenado, aparte de prácticamente puntos de inflexión donde casi vamos a una guerra nuclear, ¿no? Entonces, eso de que fue ordenado es discutible. Eso de que fue internacional, o sea, verdaderamente global, también es muy discutible. De hecho, todo apunta a que fue más bien algo regional, podríamos decir, ¿no? Ciertas regiones del mundo que podríamos hablar de, pues, Occidente. Que Occidente es verdad que no es solo una región, es más un sistema de valores y de principios. Pero podríamos hablar de Occidente, de la civilización occidental, que diría Huntington. Ujú. Y en último lugar, ¿era verdaderamente o es verdaderamente liberal? ¿No? Y esta es la cuestión. Ese proceso de convergencia global, de creación de superestructuras que sostienen este proceso de convergencia global en el que apuntamos pues a un gobierno mundial o algo similar, donde tenemos, bueno, una serie de semillas, una Corte Penal Internacional, que sería el Tribunal Supremo, por así decirlo, una Asamblea General que, no siendo electiva, aspira a ser una suerte de parlamento o foro, y un Consejo de Seguridad que de facto actúa como ejecutivo global, ¿no? Entonces, era verdaderamente liberal y este proceso de convergencia es verdaderamente liberal. Eh, yo creo, yo aquí sí que tengo que decir que compro la tesis de Ferguson, ¿no? Por muchos motivos. Hay algunos motivos más, bueno, menores, aunque también tienen su relevancia, por ejemplo, que es eh, que cuesta mucho al liberalismo dar respuesta a esa crítica de imperialismo cultural o civilizatorio, que podríamos decir. Porque se produce además que no solo es una crítica per se válida, sino que si se cumple, si es válida la crítica, estaríamos ante un liberalismo antiliberal. En lugar de respetar los planes de vida ajenos, yo qué sé, no sé, de Arabia Saudita, pues llega a Arabia Saudita y dice cómo deben, los derechos que deben tener las mujeres Ujú. o la igualdad que ha de haber entre sexos. Entonces, eh, eso es liberal, es un liberalismo antiliberal en el sentido impositorio del término. Hay toda una serie de contradicciones que hay que resolver. Existen respuestas a estas críticas, Sí. pero creo que todavía hay que hacer mucho. Y luego toda la parte de dónde está
esa puesta en valor en el individuo, en este proceso de convergencia global, donde no hay ni voz ni voto, literalmente, ¿no? Entonces, Muchos temas. ese encumbramiento del individuo, me parece, en el plano internacional queda completamente diluido, que es una crítica habitual del comunitarismo al liberalismo, y es que esa atomización de la sociedad hasta que llegas al último átomo, que es el individuo, produce indefensión en última instancia, porque deja a la persona a la intemperie, susceptible de ser abusada en todos los aspectos por parte de otros grupos, por parte de otros individuos, por parte del Estado, por parte de la comunidad internacional. Entonces, por eso también ponen en valor a la comunidad, no solo porque creen que va más en línea con la naturaleza humana, sino también porque instrumentalmente es un mecanismo de defensa, de protección y de transmisión de una serie de valores, principios y demás a otras generaciones. Yo no querría que la audiencia pensara que, en fin, que estamos haciendo aquí una crítica global y sistemática al liberalismo, ¿no? Ni mucho No, no, menos. no. Quiero decir, estamos exponiendo los matices en donde nos parece que es perfectible y, de hecho, ya hay muchas voces, por ejemplo, algunos comunitaristas, como han ido saliendo, que van señalando algunas de las deficiencias de ciertos modelos o aproximaciones supuestamente liberales para intentar ver, aquí nos casamos con la verdad, ¿no? Entonces, bueno, el que dice algo valioso, pues lo respetamos, lo toleramos y lo respetamos y lo reconocemos y más allá de eso, pues intentamos buscar la mejor opción, ¿no? No, y Eh, perdón, Alejandro, conviene sacar a la palestra, por así decirlo, algunas de estas críticas, no solo en la intimidad de nuestro despacho y con nuestro libro, sino, ¿no?, al público, para que, para que todos o bien aceptemos las críticas o por lo menos reflexionemos sobre ellas. Y si hay que aceptarlas, que se acepten. Y si encontramos una respuesta, pues articulemos esas respuestas. Eso nos obliga también a presentar la mejor versión de esta filosofía política, que muchas exacto. veces ante la falta de crítica, pues yo creo que se ha empobrecido, se ha embrutecido y hemos ignorado, pues, una parte muy importante del linaje intelectual del liberalismo que creo que hay que poner en valor y que quizá con su puesta en valor, por ejemplo, esa dimensión social o la importancia de la comunidad, etcétera, quizá solamente con esa puesta en valor ya estaríamos dando respuesta, por ejemplo, a muchas de las críticas del comunitarismo. O sea, que nos viene muy bien como para obligarnos a hacer bien los deberes y a reaccionar. Y luego, por último, y con esto no sé si prefieres dejarlo, pero hay una reflexión que yo animo a que nos hagamos todos y es la reflexión de si necesitamos más liberalismo o si vamos bien, si estamos servidos, si lo que tenemos es un exceso de liberalismo, ¿no? Esto en un plano internacional es lo que el propio Neil Ferguson, al que he mencionado antes, decía que el orden liberal internacional será conservador o no será. Es decir, la tesis es la, la filosofía política que por su propia genética, ¿no?, que por su propio ADN está acostumbrada, y lo hace muy bien, a preservar, a proteger, a defender aquello que considera valioso, es el conservadurismo. Algunos dirán que el comunitarismo es una vertiente del conservadurismo. Bien. Entonces, que quizá lo que hemos protagonizado es no sé, nos hemos pasado de frenada, ¿no? Es un exceso de liberalismo, un exceso de individualismo, dirían los comunitaristas. Es que quizá ya no conviene avanzar más, sino preservar esto que nos iba bien, ¿no? Y que quizá lo que tenemos es un exceso. Aquí es donde entran algunas críticas que yo ahí ya no comparto. Por ejemplo, aunque son interesantes como reflexión intelectual, como es el caso de Patrick Deneen, por ejemplo, en su libro Ujú. de si ha fracasado el liberalismo, que la tesis es que ha fracasado, entre otras cosas, porque ha triunfado. Es decir, ¿queréis sociedades plurales en cuanto a valores? Ya las tenéis. Suerte, gobernando. Disfrutarlas. Correcto. ¿Queréis sociedades heterogéneas en general? Pues mucha suerte gobernándolas, ¿no? Eso es un poco su tesis, que el liberalismo ha fracasado porque ha triunfado. Yo no estoy tan de acuerdo, pero creo que conviene anotar algunas cosas y tratar de darle respuesta. Sí, sí. Vale, una de las características, y vamos cerrando, te lo prometo. Una de las características del liberalismo es una cierta confianza en el hombre, que quizá pues, otras filosofías políticas o luego su formulación más ideológica como práctica política no comparte, ¿no? Es decir, el hombre va mejor, puede progresar, está en su mano, ya sea comunitariamente o como individuo, de ser mejor y aspirar a más. En ese sentido, me parece que un poco el ejercicio que estamos haciendo con esa concepción es bastante liberal, es decir, qué hay de bueno y cómo podemos mejorar
todas estas versiones, quizá un poquito anquilosadas o que han perdido matices del liberalismo, y este esfuerzo de refinamiento va en la dirección de preservar lo bueno para avanzar hacia lo que falta, ¿no? Y eso me parece que es una concepción, en el fondo, muy liberal. Oye, Juan Ángel, muchísimas gracias, pero antes de despedirte, una pregunta última. Para la audiencia, alguien que esté interesado en reflexionar estos temas, desde tu expertise, desde tu también labores de consultoría en ámbitos internacionales, desde todas las lecturas y docencia que has impartido sobre estas cuestiones, algunos autores, obras de referencia especialmente interesantes, accesibles a un público general que pudieras recomendar. Bueno, que sean relativamente amenas, y ya que nos hemos Ujú. centrado en la cuestión del liberalismo, eh, y sin pecar de exceso de crítica, pero creo que el libro de Denin es muy interesante. Es Why Liberalism Failed, creo que la traducción es ¿Ha fracasado el liberalismo? O ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? Es un libro creo que de 2017. No es muy largo, es interesante. Él da su propuesta alternativa, que como decía yo no suscribo, pero creo que algunas de las críticas como tales son interesantes. O sea, la cuestión no es la crítica per se, que también. La cuestión es qué respuesta damos. Vale, este es un problema. ¿Qué respuesta hay? A veces hay respuestas dentro del liberalismo y a veces hay respuestas fuera del liberalismo. El de una respuesta es de fuera. Pero creo que las críticas son interesantes. Y luego, porque aunque estamos dentro todavía de esta casa, pero sí que hemos detectado, ¿no?, el problema de la comunidad, el problema de la virtud. Quizá el libro de Denin habla más de la comunidad, y para ir a la virtud desde un libro, pues eso, que sea ameno, que no sea muy académico, etcétera, yo recomendaría leer a Jordan Peterson, leer sus 12 reglas para vivir, me parece que es la traducción en castellano, y sobre todo, y yo no lo he leído todavía, pero creo que será, desde luego va a ser un bestseller, pero además creo que lo va a merecer, que es su nuevo libro, que es la Está continuación, preparando, sí. que se llama Más allá del orden, 12 nuevas reglas para vivir. Que él precisamente, una de las cosas que hace varias cosas en este libro, pero una de las cosas que hace es animarnos a que llevemos una vida virtuosa, una vida noble. Y yo creo que de esto estamos muy necesitados, en un entorno liberal y en otros. Pero bueno, ¿no?, la batalla que nos toca dar es en casa, por así decirlo. Muy bien. Bueno, Juan Ángel, pues pondremos estas referencias en la descripción para quien haya sido interesado después de estas conversaciones, seguro que mucha gente. Y lo único que me queda pues, es agradecerte tu disponibilidad para mantener esta conversación y bueno, Nada, nada, un pasar un placer. rato agradable compartiendo con todo YouTube, nada menos, toda la audiencia que podamos tener, pues estas reflexiones, estas ideas y al final este diálogo, ¿no?, constructivo acerca de cómo avanzar como sociedad. Mil gracias. Quedamos emplazados en una segunda ocasión, porque aquí han salido tantos temas que tendremos que focalizar y poner un poquito el foco en algunos de ellos, ¿no? Han quedado muchas cosas en el tintero. Nada, un placer, con ganas de repetir. Pues hasta la próxima, Juan Ángel. Mil gracias. Hasta otra, adiós.